Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en otras charlas de diseño número 33. ¡Wow! Ya llegamos a la 33. Y además, como podrán ver, sí. ¿Cómo estamos, Alberto? ¿Muy bien? Pues estoy bien y apurado, como estas cosas siempre te ponen así, ligeramente Como nervioso. siempre. Pero a ver, yo estoy extraordinariamente contenta porque hoy estamos aquí contigo en charlas de diseño. Sí. ¿Qué podemos decir del maestro Alberto Díaz de Cosío? Bueno, primero, sí, que no soy diseñador. Que he diseñado mucho tiempo, pero no soy diseñador. Soy Alberto, alfarero o ceramista con apuros. Claro, pero además has caminado de lado, o sea, has caminado literalmente de la mano del diseño Sí. en México. Así es. Y has sido maestro de todos los diseñadores prácticamente que han salido de la licenciatura en la UNAM, del posgrado, etcétera, etcétera. Por eso esta invitación y por eso este gusto de estar aquí contigo, porque finalmente vamos a tener una charla llena de diseño, llena de arte, llena de anécdotas y de historias de Sí. Alberto, es tu programa. Gracias por haber aceptado la invitación. Es de veras un honor. Así que cuéntanos cómo llegas y cómo empiezas a caminar en este ambiente, en este mundo del arte y la artesanía y la cerámica y el diseño. Mira, te voy a contar un poquito desde chiquito. Éramos dos hermanos, fuimos dos hermanos y un papá ya mayor, un papá muy sabio, y un hermano que era muy en línea recta. Empezó el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, Bien portado. y el doctorado, el posgrado y todo. Eso fue el hermano que siguió la línea. Y yo soy el hermano que hizo todo lo contrario. Hice todas las travesuras que pude, y en secundaria de repente dije que voy a meterme a la marina, a estudiar marina. Y estuve un año y pico completo en la Fernando Siliceo, que es la escuela de marinos mercantes, ¿no? Y estaba muy contento y vivíamos en una casa de ¿Tenías ganas de viajar o qué? ¿Por qué Marina? Pues sí, había leído muchos libros de Henry Winston Van Loon, que es un escritor histórico y cosas de esas, y luego había hecho barquitos y trabajaba mucho con las manos, había hecho modelismo, había hecho aviones, modelismo mucho, ¿no? Y entre ellos había hecho barcos, y pues se me metió la idea. Y con el padre ese muy inteligente que tenía, pues dice, pues órale, Alberto, y ahí voy a dar a la escuela ¿no? Me reciben en segundo año, porque yo ya estaba pasando la secundaria, ¿no? Me reciben en segundo año ahí, y la paso muy bien, y todas las clases sobre marina, yo era excelente. Pero todas las demás clases sobre las rutinas administrativas y de línea, eso fatal, ¿no? Bueno. Pasó la época de exámenes y no me dieron derecho a exámenes porque vivía en una casa de huéspedes que eran donde estaban los foráneos del equipo de fútbol de la época del Pirata Fuentes. Ahí vivían los que eran de afuera del estado. ¿En dónde estabas? ¿En Mazatlán o dónde? ¿Mande? ¿En dónde estabas? ¿En Veracruz? Veracruz. Y entonces, bueno, pues nos íbamos a entrenar y nos íbamos, ganaban y nos íbamos de fiesta, y perdían y nos íbamos de fiesta. Y bueno, el chiste es que yo me quería escapar en un barco. Y como el director pues nos habíamos hecho conocidos, y a mí me decían Chelino porque decían que me parecía al director. Y entonces el director me fue a sacar de un barco y decir, oye, Alberto, a ver, ¿qué te está pasando? Tú no puedes, si te vas de marino, nada más vas a estar pintando, porque es lo que hacen los marinos. En cambio, aquí vas a estudiar como para oficial. Y si no te sale eso, pues déjalo. Vete ahorita a la Ciudad de México con tu padre, que está solo, ¿no? Y sigue. Entonces, esa fue la aventura de la marina. Que era muy bonita, me gustaba mucho. Después
de repente llega mi madre, que vivía en Italia, no era italiana, pero vivía en Italia, estaba casada en segundas nupcias, y dice, yo quiero que este muchacho estudie. Y tenía un amigo en una escuela de administración y empresas y cosas así. Válgame. Ahí va a dar Alberto administración y empresas. Lo hice bastante bien durante 2 años, pero nada de eso me satisfacía, nada me gustaba. Afortunadamente ahí salió el director, que era un cuatacho, ¿no? Y me dice, a ver, Alberto, mira, te vas a quedar conmigo 3 días y vamos a hacer un estudio, vamos a hacer uno de esos, ¿cómo se llaman? No sé, los propedéuticos, una cosa así de esas. Saca sus libros y empieza día por día, 3 días y contestaciones y dice, mira, tú sirves para cosas del arte y para las cosas sociales. ¿Te hizo práctica un examen vocacional? Sí, un examen vocacional. Eso fue lo que me hice. Y en este examen vocacional yo compré el librito de la universidad, el librito que tenía de las carreras, que en ese momento era así de pequeñito, en papel Revolución, todavía lo tengo por ahí, ¿no? Y tenía un mapa de esos que cruzas las cosas, ¿no? Y decía cosas de arte, y cosas de sociales, y salía la Escuela Nacional de Artes Plásticas en una subcarrera. Era la subcarrera de Artes Aplicadas. Entonces ahí me metí y resulta que ahí todo me gustaba bastante, pero cuando entré a cerámica, pues se volvió la pasión. ¿Qué dices? Esto era lo que yo necesitaba. Eso es lo que yo necesitaba y de ahí para adelante. Hasta la fecha, claro. Sí, eso fue en el 56, 57, hasta el 62 estuve en la carrera, fui el mejor alumno en la exposición de cerámica, me dieron una bequita para ir a Estados Unidos, por aquí tengo los papelitos, ¿no? Aquí tengo mi diploma, primer lugar, ese es mi único diploma, ¿no? A ver si se ve. Sí, claro, por supuesto. Con el sello de la UNAM, el escudo de la UNAM, por mi raza hablará de espíritu. Estando ahí, pues uno de los maestros era Horacio Durán. Todavía no existía la carrera de diseño. De diseño, claro, no, por supuesto. Yo era mayorcito porque había entrado ya, pues nos hicimos pues, ¿no? Entonces, Horacio Durán, y tengo también las calificaciones. Oye, ¿y Horacio qué clase te daba? Horacio, ¿qué clase te daba? Horacio daba composición y daba estructura y daba, pues lo que dio siempre, ¿no? La composición, claro. Estructura y colores y tal y cual, ¿no? Entonces, esa era su materia. No sé cómo se llama, si quieres busco el papelito, pero bueno. Entonces, eran como los fundamentos del diseño, pues. Sí. Todavía la carrerita tiene como 40 materias, ¿no? A lo largo del tiempo y donde claro. Yo me clavé y donde pasé todo muy bien, pero donde estaba clavado era en cerámica. Entonces, bueno, pues me saco la beca para Estados Unidos, me llevo una sorpresa al llegar, porque era para visitar escuelas de arte y de diseño. Me llevo la sorpresa en la primera escuela de secundaria que vimos, bueno, de high school, tenía un taller de cerámica 100 veces mejor que los nuestros, pero 100 veces. Tenían todos los instrumentos y las cosas y demás, pero según yo les faltaba un poco de creatividad a los alumnos, porque eran alumnos de todos. Y así estuvimos recorriendo, pero eso sí fue una sorpresa. Entonces, cuando regresé, me gustaba mucho el arte popular y las tradiciones y la cerámica. Claro, la artesanía y todo lo demás. Todo eso. Y había estado con mi padre en una venta de café en Chiapas y yo me había ido a ver a los de Amatenango, unas señoras que hacen unas ollas preciosas, ¿no? Y ahí empezó el gusanito del gusanito y dije, pero
yo no puedo estar en el arte popular porque no vengo de la tradición. No puedo, Sí. no me gusta la cerámica moderna, esa de pasta blanca, fuchilanga, dijo la changa. Y dije, ¿qué es lo que no hay? Pues no hay cerámica de alta temperatura. Y descubro que hay otros tres o cuatro chiflados que andan buscando también alta temperatura. Cada quien en su rancho. Jorge Wilmo, De Tonalá y Tlaquepaque. Hugo, Jorge Wilmo, que después fue el premio nacional y un montón de cosas. Hugo Velázquez, ¿no? Graciela Díaz de León, que había. Hugo Velázquez estudió en Estados Unidos en la época hipiteca. Wilmo había estudiado en Alemania, ¿no? Graciela Díaz de León había estudiado en Japón, ¿no? Bueno, estando en esa, Luisa Reynoso era americana. Entonces, pues nos dimos cuenta que existíamos entre que cruzamos cartas y no sé qué. Yo me puse a estudiar qué es lo que se tenía que hacer. Había un librito, nada más había un librito. Si te fijas, hoy detrás de mí hay montones de libritos. No, claro, tienes una biblioteca completa. Y en mi casa tengo más libritos, ¿no? Pues resulta que todo lo ves en los libros. Si te pones a buscar, lo encuentras en los libros. Bueno, pues ahí fui trabajando e hice en la oficina de mi padre, que era en el 5º piso de la calle de Durango, 104, creo, ¿no? Sí, 114, 104. Pues puse un tallercito, un horno chiquito eléctrico, ¿no? Un tornito de pie, ¿no? Y los materiales y las cosas, como mi papá nada más estaba en esta cosa del café, pues nada más era de las 10 de la mañana que empezaba el mercado en Nueva York, ¿no? Hasta las 2 de la tarde y después se cerraba el negocio y quedaba vacío, ¿no? Entonces, en ese, que era un buen despacho, era un despacho amplio, ¿no? Pues ahí puse el tallercito. Ya empecé a trabajar, Después tuve una socia. Esa socia se llamaba Gugu Boranja, la esposa de un ex secretario de Economía de la época de Calles. Bueno, ¿sabes dónde estaba el taller que pusimos ahí? Encima de la gasolinera que está en la calle de Yucatán e Insurgentes. Ahí en la Roma. Y ahí arriba pusimos un taller, lo cual era, si me lo dicen ahorita, los multo. No, por supuesto, riesgo total, claro. Bueno, pues ahí pusimos el taller, estuvo trabajando un poco, dije esto no me gusta, hicimos cuentas y me fui a la casa en Coyoacán, en la casa que habíamos comprado en apuros y a través de un tío mío que se había construido otra casa y le dije, pues véndenos esta casa que está ahí en la calle de Mina, tu casa, ¿no? Y pues ahí empecé a construir un horno. Hugo Velázquez me ayudó con unos planos que traía del ejército americano y entonces, bueno, pues ahí empecé. Y ahí estuve de entre los 60, los 62 y los 70. Y ya había hecho varias exposiciones, el grupo se había formado ya, se llamaba Cono 10 Ceramistas. Y ya estos habíamos hecho alguna exposición, incluso en Bellas Artes hicimos una exposición, ¿no? La primera exposición de cerámica de alta temperatura en México. Bueno, estando en estas animadas cosas, pues de repente me encuentro a Horacio, aquí está a Horacio. Mira, no se ve ahí, lo muevo un poco. Ese platote, ese platón. Un platón, tiene las cenizas de Horacio, parte de las cenizas de Horacio. Alberto, esa parte nos la tendrás que contar después, porque es una anécdota verdaderamente entrañable. Pero bueno, ahí está Horacio. Horacio sigue acompañándote. Bueno, pues sí. Entonces, un día me lo encuentro y dice, pues vente con nosotros a diseños. Ya se había formado diseño, ya estaban en el segundo año. Esto era en 76. Ya estaban en CEU. En CEU, sí. Pues ahí voy y presento pues mi currículum, que era, pues no tenía, ¿no?
y me hicieron el examen pues quién le entraba a la cosa de cerámica y total, me dieron la chamba de cerámica. Y empecé a trabajar en la escuela. Primero en el taller y después ya fue de clase teórica y ahí seguí toda mi vida, ¿no? Esa fue una de las chambas. ¿En qué año llegas con Horacio a la UNAM? ¿En el 70 y qué? A la del 76. Wow, sí, porque la escuela se abre en el 69, entonces tú llegas en el 76, donde 76. Ya habían salido las primeras generaciones, pues. Sí, todavía estábamos abajo de arquitectura. En los sótanos. En los sótanos. Y yo después sacaba conclusiones. Esa reunión que había ahí, en donde los maestros y los alumnos y los administrativos teníamos que estar juntos porque no había más espacio, sirvió muy bien. Hubo amistades y hubo cosas de esas. Claro. Sí. ¿Me oyes bien? Sí. Perfecto. Bueno. Entonces, oye, aparte, tú que conociste a Horacio, un día platicando yo con él, me decía, es que en diseño debemos de ser muy fraternos, debe de haber mucha relación humana, mucho contacto. Así es. Y de repente nos cambian de edificio al grande ese, ¿no? Y ¿dónde está hoy día? Una especie de división. Los talleres abajo, los de diseño arriba, en medio, y el director estaba hasta el tercer piso. Después eso cambió, ¿eh? Y de repente, pues al director, que era después de Ernesto Velasco, pues conocía a todos ellos, ¿no? A Ernesto, y pues ya nadie lo visitaba porque estaba en el tercer piso. Claro. Entonces ya decidieron que lo bajaban y el tercer piso se empezó a usar para otra cosa y fue adelantando el asunto y pues pusieron a la maestría ahí. Bastantes años ahí. Aquí tengo la foto de la maestría, de la primera, de las primeras generaciones. En el 80, claro, por supuesto. ¡Wow! Ve nomás qué bellezas, esos muros de madera de las aulas, de los originales, claro. Sí, y ahí estaba. La primera generación. En la pared estaba el pizarrón donde ibas poniendo a los claro. que pasaban, ¿no? La ceremonia del plumón amarillo para que sí, todos los que nos íbamos titulando nos íbamos marcando de amarillo, claro, por supuesto. Oye, Alberto, cuando tú llegas a la licenciatura con Horacio, entonces te toca montar los talleres de cerámica. ¿O ya había? Porque sí, le puse los tornos de pie, que después ya no les gustaron, que pusieron eléctricos, los tornos de pie, y había un maestro muy bueno, el maestro de yesero, pero él era, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahorita, pero era muy bueno para moldes, y entonces se pensaba que toda la cerámica tenía que ser de molde, ¿no? Claro. Y entonces, pues estudiaban hacer moldes. Y claro. Sí, porque finalmente era el proceso industrial, es decir, hacemos el molde y N cantidad de reproducciones similares. Claro. Pero tienes que darse cuenta, y eso es lo que yo peleaba siempre, que el proceso industrial sale después de que tienes un proceso inicial de desarrollo del objeto. Y si ese objeto cumple con todos los requisitos, pues ya te lanzas a una fábrica como el Ánfora. Y en ese momento había nada más 3 fábricas en México. Estaba el Ánfora, los Afina y alguna otra. No había muchas fábricas de cerámica. Y toda la demás producción de cerámica era artesanal, por supuesto. Era artesanal y tenía muchísimo de pasta blanca, que eran unos diseños muy feitos, que son de las piezas que te dan en el mercado, que te vendían en el mercado, ¿no? Bueno. A ver, perdón. Pues, entonces, en la cerámica, vamos ubicándonos. En la artesanía, entonces, estaba la pasta blanca que dices, y también estaba el barro, lo que conocemos normalmente en los pueblos. Claro. Bueno, el barro y la cerámica y la porcelana en componentes tienen exactamente lo mismo. La porcelana tiene menos componentes, el barro tiene más porque ha tenido más contaminantes a lo largo de la historia. Tiene el óxido de hierro, tiene un poco de titanio, tiene un poco de calcio, ¿no?
Es una Ay, oye, mezcolanza que se ha Alberto, ido. es que en este sentido la cerámica va de la mano con la química y va de la mano con la física y va de la mano con un montón de materias que en secundaria puedo decir uno, qué horror de clases, ¿no? Pero si tú lo haces y le entiendes qué estás haciendo y no que estás haciendo química y la clave CO más HO más no Claro. entiendes ni papa. Pero si lo estás viendo que tienes ahí una arcilla y sabes que el análisis de esa arcilla es sílica y alúmina en cantidades diferentes y que te da diferentes posibilidades y haces una muestrita y la quemas y te va dando resultados asombrosos. En esa época primera, me ha faltado ahí un intermedio, en esa época primera desarrollé hornos y esto y lo otro, y antes de entrar a la escuela me hablaron al Estado de México y desarrollamos, se me había olvidado, he tenido 3 chambas, ¿no? La chamba del Estado de México, que fue, en esa aprendí un montón porque tuve que desarrollar un taller de alta temperatura primero y luego hicimos 16 en el Estado de alta Para temperatura diferentes comunidades. en diferentes comunidades. Sí, creo que te mandé por ahí una lista Sí, sí, de sí, las sí, claro, por comunidades. supuesto. Sí, sí. Y en todas esas comunidades la respuesta era fantástica, ¿no? Y por ahí escribía una cosa, los éxitos y fracasos, ¿no? Porque todo eso de la parte técnica nos salía muy bien. Pero Oye, lo que no salía aparte, muy Alberto, bien, qué experiencia fue el tú venir del ámbito académico, porque ya habías estudiado, y llegar sí, a estas comunidades donde finalmente hacen cerámica por tradición y con sí, una historia? sí. Entonces, ¿cómo fue ese recibimiento que te hace las comunidades? No, primero, yo no trataba de que se eliminara la tradición, o sea, sino que la tradición lograra mejores precios, ¿no? Y luego que tuvieran un, una posibilidad más de una técnica más. Conocían Una la tecnificación, cosa, una modernización del proceso. eso, conocían la parte prehispánica de la cerámica y el decorado con óxidos y nada más, ¿no? No conocían los esmaltes. Luego conocían la otra cerámica, que era la que ellos hacían, que ya había el vidriado que trajeron los españoles, ¿no? Y después eso hace la tradición y ya había habido muchas intervenciones. Muchas de las cosas que pensamos que son tradicionales, como unas macetitas, más aguas de Santa María Canchesda, que se hacían unas macetitas, cuando te fijas bien, el modelo tiene las 7 musas. Ahí el doctor Adel había tenido también influencia y había Ajá. hecho algunos modelos. Y luego, cosas anécdota estaba yo con las jefas ahí, Tere Pomar, ¿no? Oiga, este Platón nos gustó mucho, yo quiero conocer al artesano ese. Y ahí va Alberto, porque en Temascalcingo había 700 hornos a buscar quién hacía ese plato, ¿no? Y traigo al señor y le digo, oye, ¿quieren que hagas este plato? Pero más grande, más chico, lo hagas así. Dice, no puedo, no puedo, no puedo y no pudo. Entonces, ¿Cuál era me puse, cuál era el no puedo? bueno, me puse a averiguar por qué. Y entonces resulta que su abuelito había ido una vez a Tonalá y se había traído el molde. Y tenían ese molde que lo estaban haciendo, que claro, se va desdibujando un poquito con el tiempo. Claro. Pues sí, pero no sabían hacer otro molde, ¿no? Entonces en los talleres hacían Fíjate, cosas. qué interesante la migración, ¿no? Sí, sí, Así como, migración, así, así como decir migración ha ahora, habido es muchísima, que cómo hay caracoles en Teotihuacán o cómo hay no sé qué en la región maya de no sé dónde. Bueno, pues eran estas migraciones finalmente que se han dado siempre. Claro. Bueno, hasta Sudamérica. Si te vas, nosotros hacemos una ollita con 2 pitorritos así, pues lo hacen en Perú y lo hacen, ¿no? En la zona por allá del sur, ¿no? En las zonas, Entonces, toda el esa señor franja. este
no puedo porque el molde es único y no sé hacer otro. Y, no sé, y entonces no puedo hacer más, ni más grandes, ni más chicos, ni más eso. Bueno, entonces hicimos el taller de alta temperatura, pero no era para alta temperatura, era para cambiar la madera, porque se gastaba una cantidad de madera. De Imagínate, leña, ajá. 700 hornos, una vez a la semana, cada uno No. gasta 1 tonelada de leña, era una barbaridad de leña. Estás, Bueno, terminando entonces, con la forestación del Estado de México. sí, pues sí, por eso estaba pelado. ¿Eh? Bueno, entonces la razón de mi ida ahí era mejorar el horno ese para que no se quemara leña, se quemara petróleo. Entonces hicimos un horno de petróleo muy bonito. De todo eso, lo que quieras, tengo fotos, montones. Un día vienes tú y te enseño fotos y tal. Entonces Claro, por pusimos el horno de supuesto. petróleo, quemaba muy bien. Obviamente necesitaba justos de fineza y de que se quemara bien. Y a los artesanos no les gustó. No les gustó porque dicen, huele a petróleo. Porque estaban haciendo unas grandes ollas así, medio ochavaditas, ¿no? Para pulque, ¿no? Y no les gustaba porque dice, se sabe a petróleo. Bueno, entonces lo dejamos por la paz, pero después me puse a investigar la forma esta así, y resulta que viene de una forma alemana de un vitrolero, no vitrolero, de un contenedor hecho con alta Ajá. temperatura azul y con cosas donde ponían los vinagres y el chucrut y todas esas cosas. Esa Ajá, pieza los pues les gustó fermentados. allá y la repitieron y se repetía por millones, ¿no? ¿Cómo voy? ¿Más o menos? No, no, perfecto, adelante. Bueno, este, pues eso de Temascalcingo y luego Valle de Bravo y luego pues duró 4 años. Hicimos los talleres y se producía. Y ahí viene una historia muy interesante, un capitulito. Yo necesitaba, porque ya tenía una serie de talleres y yo no podía verlos todos los días. Uno Claro. estaba para las pirámides, ¿no? Otro estaban los de Temascalcingo, estaban ahí, y Valle de Bravo está del otro lado, así exactamente. Entonces, bueno, le convoqué a los amigos del Cono 10 ceramistas que estaban en esas. Yo estaba muy animado y le decía, oigan, y esto va a sonar a un pecado grande, ¿eh? Oigan, necesito que vengan y me ayuden. Estamos por formar también un centro de diseño y capacitación artesanal en el Estado de México y necesito que tener más personas, Una ¿no? Más colaboración. personas para los talleres y que haya vigilancia y supervisión, ¿no? Bueno, entonces me dijeron todos, y eso es lo grave, nosotros darle nuestra técnica de alta temperatura a los indígenas mazahuas, no. Eso suena Wow. duro, ¿eh? Eso suena feo, Claro, por supuesto. suena espantoso. Bueno, pues si le Te haces, dejaron solo finalmente. sí, así es. Y la única que aceptó fue Luisa Reynoso, la única. Y bueno, luego, por fortuna, de repente me entero que en Bellas Artes había un ceramista japonés que había venido a una beca y que no sabían qué hacer con él. Pues me lo traje aquí al taller y trabajaba, porque todo esto surge porque tengo un taller grande, bien montado. Eh, Empieza a trabajar conmigo y empezamos a hacernos amigos y empieza a hacer cosas aquí y empezamos a ver sus técnicas y sus cosas. Y un día le digo, oye, ¿no quieres acompañarme a Valle de Bravo? Pues nada más como compañía del coche para no Ajá, ir claro. solito, ¿no? Para no ir solito. Dice, no, yo vine para visitar el mundo y voy a visitar el mundo y me regreso a Japón rápidamente. Le digo, bueno, no, esto es nada más un día, vamos y regresamos. Entonces por fin vino. Al Valle de Bravo le encantó. Valle de Bravo tenía ya un horno de alta temperatura.
y tenía una serie de muchachos y dice, pues, si quieres me quedo. Y se quedó. Se quedó, ¿no? Y ahí se le acabó el mundo. Sí, ay, el mundo que quería conocer, porque yo creo que le gustó por la cosa de los pinares y cosas de esas. Él había Claro, estado oh, en el la parte seca pueblo. en la parte seca de México y pues no, ni mucha agua, ni muchos pinos. Bueno, entonces dije, le encantó y se quedó en Valle de Bravo. Bueno, ese a su vez vino a verlo un amigo de él, este era Norio Matsumoto. El que vino fue Jumio Takahara. Jumio Takahara también era, sí era mesta, pero era hijo de un potentado japonés de la fábrica Yamaha de pianos de cola. Ándale. No, entonces estaba por el mundo dando vueltas. Él sí estaba corriendo por mundo. Pues sí, estaba. Y entonces, pero era una gente muy tranquila, ¿no? Él muy tranquilo. Entonces, pues también lo invité, también me ayudó. Luego vino Jumio Takahara. Jumio Takahara se volvió casi como un hijo mío, es familiar, ¿no? No Jumio Takahara, Akihiko Nagata, perdón. Ay, los nombres, ¿no? Con los nervios. Akihiko Nagata, ¿no? Akihiko Nagata. Y entonces, finalmente, llegaron los japoneses a hacer colaboración contigo. Sí, sí, de cosas que ya estaban hechas, ¿no? Sí. Norio Matsumoto, Akihiko Nagata, Shusako Nagasue. El más importante de todos fue Shusako Nagasue. En ese fui hasta su boda a Japón, ¿no? ¿Cuánto tiempo se quedaron contigo, Alberto? Todos se quedaban en mi casa. Fue unos años de locura, pero fantástica locura. Se quedaban en mi casa, ¿no? Tu casa era una sucursal de la Embajada de Japón. Sí, y claro, mi mujer aguantaba un piano, ¿no? Y luego también teníamos a dos chicas chinas. ¿Por qué teníamos a dos chicas chinas? Porque en la época de Echeverría había estado en una comuna y había dicho, pues quiero que me manden a unas chicas, a unas muchachas para que aprendan español y hagan la primaria y la secundaria ya. Pues mandaron a dos. Pero ya cuando habían para secundaria, pues de repente en una invitación esas que nos hacían a China, porque digo, que íbamos a, ¿no? Que íbamos a la embajada, en la época todavía que no eran popis, ¿no? Nos íbamos a la embajada, porque ahora son muy popis, íbamos ahí, le explicábamos, ¿no? Le explicábamos y dijeron, oigan, ustedes son marido y mujer y tienen a su vez 3 hijas. Bueno, en ese momento teníamos 2 y estaba a punto de nacer la tercera hija. Tercera hija y pues queremos, entonces se quedaron en casa. Y teníamos a las 3 hijas mías, las dos chinas y los 3 japoneses viviendo en mi casa. Era un camote, pero tú no sabes la cantidad de cultura que se generó ahí. No, por supuesto, claro. Era fantástico la mezcolanza esa. Oye, Alberto, siempre tenían ¿esto en qué años fue? ¿En los 70s? Ellos vinieron en el 70, sí, 70, 74, por ahí. O sea, que esto fue antes de que entraras a la escuela de diseño. Sí, en esa época entré. También hay cosas que se cruzan, ajá, ¿no? Cosas que se cruzan en las fechas. Por ahí yo soy malo para 2 cosas. Bueno, una cosa son las fechas exactas, verás. Profesor, no, pues aquí no hablo de los japoneses, pero eso es muy importante que se sepa. ¿Qué experiencia? Claro, por supuesto. Todo esto fue antes de que viniera la escuela de cerámica que se puso en Toluca después, que según yo fue una metida de pata de un secretario de gobierno. Bueno. Porque no, estábamos, eran los 3 japoneses y ya trabajando y queríamos hacer una escuela mexicana que
estudiara toda la tradición mexicana y las mezclas y las arcillas del planeta. Todo eso lo tenía, ¿no? Lo teníamos planeadito y al mismo tiempo que supiéramos de la cerámica oriental. Oye, Alberto, se me está acabando el tiempo. ¿Me regalas una segunda sesión y nos cuentas Sí, qué ¿de la pasó con esta primera o de escuela? la segunda o de cuál estamos? No, pues nos vamos a la segunda sesión y nos platicas qué Bueno, pasó ándale. con esta fusión. ¿Sale? Muy bien, ¿ha estado bien? Excelente, Alberto. Muchísimas gracias. Estamos verdaderamente interesados. Entonces, Sí, nos nos vemos vamos. y seguimos en la segunda sesión con el Sí, maestro Alberto Díaz de Cosío. sí, ya. Gracias.